proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Muy bien, sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a un nuevo programa de Es Tiempo de Cambiar, el programa televisivo que sale por Canal 8, que también sale por internet, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja. Es lindo poder encontrarnos una vez más en este estudio tan acogedor, con amigos también que nos hacen sentir bien ahí, como Román, que siempre nos da una mano en todo lo que es la producción, la edición y los consejos que nos tira, todo espectacular, Román, así que los saludamos acá en televisión. Y bueno, hoy con un nuevo programa. Veníamos haciendo una serie de programas que nos hacían pensar en el cuidado de la vida. Hoy vamos a estar haciendo un paréntesis. Les pedimos disculpas, no pudimos hacer el programa que teníamos planificado. La cuestión del factor tiempo no nos permitió hacer lo que queríamos. Pero tenemos un programa también muy nutritivo, muy bueno, y hoy vamos a estar pensando y hablando un poquito de un tema que también es muy importante, que tiene más que ver con la iglesia en sí, pero que seguro ustedes van a poder sacarle mucho provecho. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema, paréntesis por así decirlo. Y bueno, realmente es un privilegio, es un gusto poder encontrarnos con ustedes, poder charlar temas, poder apartar un tiempo para pensar en las cosas importantes de la vida, para realmente pensar en lo que vale la pena. Y sin más, les invito a ver la primera diapositiva de este día, donde marcamos un poco el título de qué es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando y ahí aparece en título algo que capaz que no entiendan y vamos a ir contándoles de qué estamos hablando. Dice el título: Asamblea de los Hermanos o Hermanos Libres, ¿quiénes somos? Saben que la Iglesia Cristiana Evangélica de Barrio 33 y Plaza La Valleja pertenece a un movimiento más grande, que es el movimiento de las Asambleas de los Hermanos, también conocido como Hermanos Libres, acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Este movimiento, esta Iglesia Cristiana Evangélica, por así decirlo, es conocida como Casa de Oración, en otras partes de Latinoamérica como templos bíblicos. Y bueno, hoy vamos a estar dando a conocer un poquito de qué se trata este movimiento de las Asambleas de los Hermanos o Hermanos Libres. Quizás has escuchado hablar de esto. Vamos a ver por qué es importante saber de dónde venimos y bueno, simplemente hablarte de que este movimiento es un movimiento bíblico, un movimiento que se basa en los parámetros bíblicos, que se basa en lo que Dios quiere para su iglesia hoy. Y queremos compartir de esto y que vos evalúes si sos parte de una iglesia, si realmente están siendo fieles a la Biblia. Si no sos parte de una iglesia y te interesaría saber, bueno, cómo elegir una iglesia que realmente responda a los patrones bíblicos, que responda realmente a la voluntad de Dios en su palabra. Así que sin más, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Vamos a estar viendo un poquito de historia. Hoy no les traje videoclip porque el tema era como que daba para hablar bastante y un videoclip me iba a robar mucho tiempo, pero les prometo que para la próxima les vamos a mandar un videoclip. Historia, ¿no? Este movimiento de las Asambleas de los Hermanos nace en 1820 en Irlanda, más precisamente en Dublín, no sé bien cómo se dice, pero bueno, ahí en el texto aparece: un grupo de hermanos comenzó a reunirse en la ciudad de Dublín, Irlanda, en casas particulares para el estudio de las Escrituras. También lo empezaron a hacer en Plymouth, Bristol, Londres y diversas regiones del viejo continente, ¿no?, de Europa. Vieron surgir estos grupos de estudio sin que existiera entre ellos vínculo alguno. Hombres y mujeres de diferentes confecciones, clérigos y laicos,
sin distinción alguna, participaban de estos encuentros. Pronto se formaron pequeñas congregaciones que aspiraban a recuperar la sencillez de la iglesia del primer siglo, ¿no? Del siglo I. Esto está en un libro de un autor, Vicio. Ustedes después pueden buscarlo, pueden leerlo. Pero la historia, ¿por qué hablar de historia? ¿Por qué hablar de un movimiento cuando la Biblia nos habla de una iglesia en el mundo, ¿no? Una iglesia a través de los tiempos? Sin embargo, las distintas expresiones en las distintas culturas, en los distintos momentos de la forma de ser iglesia han ido variando por aspectos culturales, por aspectos temporales. Sin embargo, hay una línea que no se puede pasar, que tiene que ver con lo que la Biblia dice. Y la iglesia del Señor siempre ha sido la misma, en esencia. Lo que a veces cambian son las apariencias, la forma de llevar adelante las distintas tareas de la iglesia. No es lo mismo ser iglesia en un país donde persiguen cristianos, que las iglesias funcionan en forma clandestina, hay iglesias subterráneas. No es lo mismo ser iglesia en un país europeo con una tradición distinta a la nuestra. No es lo mismo ser iglesia en Uruguay que ser iglesia en Bolivia, ¿no? Cada contexto tiene sus propias particularidades. Sin embargo, la Biblia nos enseña que hay parámetros comunes que la iglesia de Jesucristo debe cumplir, debe adecuarse para realmente ser la iglesia que Dios quiere. Y la historia nos dice que allá por el 1820 un grupo de hermanos, como leíamos recién, un grupo de personas de distintas religiones cristianas, anglicanos, metodistas, presbiterianos, vieron la necesidad de empezar a reunirse para leer la Biblia. Veían que sus propias congregaciones, el ritualismo, las estructuras, estaban empezando como a dejar de lado lo importante. Y bueno, simplemente empezaron a juntarse con hermanos de otras iglesias para poder leer la Biblia, para disfrutar un tiempo juntos, para poder tener una comunión sin tanto ritualismo, sin tanta estructura. Y poco a poco este grupo de personas que se juntaban, ahí básicamente en Europa, en Inglaterra, en Irlanda, también pasó esto en Italia, en Suecia, en los mismos momentos pasaron como distintas cosas espontáneas que llevaron a que estos grupos de personas se juntaran y en determinado momento vieron que tenían muchas cosas en común y que tenían que empezar a disfrutar mucho más de este tiempo juntos, y empezaron a participar de la cena del Señor, a recordar al Señor Jesucristo como Él lo instituye, con un pan, con un vino, pensando en el Señor Jesucristo. Y poco a poco este grupo de hermanos fueron como alejándose de las congregaciones de las que venían para empezar a ser parte de un grupo. Y la gente los empezó a llamar los hermanos, por eso Asamblea de los Hermanos. De ahí salen lo que en Argentina y en Uruguay se conocen como los hermanos libres, de este grupo de personas que se empezaron a reunir para romper con el ritualismo, para romper con las estructuras, para romper con esa forma de iglesia que ya no estaba siendo bíblica, para volver a las tradiciones, para volver realmente a lo que la palabra del Señor dice que debe ser una iglesia, y a lo que era la iglesia ahí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. Así que pronto, como decía el texto que leíamos recién, se formaron pequeñas congregaciones, y qué lindo poder pensar en ser parte de una congregación sana, en ser parte de una iglesia sana, una iglesia que realmente respeta lo que la Biblia dice. Y yo te invito a que vos evalúes, y no hay nada más sano para una iglesia que sus miembros realmente lean la palabra del Señor con sencillez de corazón, con humildad, y que realmente puedan analizar, no para irse, sino para mejorar sus iglesias, ¿no? Para realmente, si hay algo que no se está cumpliendo, ponerlo en práctica, si hay algo que está siendo deficiente, poder corregirlo. Y ese es el gran desafío que tenemos. Vamos a la próxima diapositiva. Algunos hermanos influyentes, algunos hermanos que aparecen ahí por el 1820 son Anthony Norris Groves, John Nelson Darby y George Mueller. Hay muchos más hermanos, estos son algunos hermanos influyentes. Les cuento un poquito de ellos. No porque ellos sean nada especial, simplemente fueron hombres que dedicaron su vida al Señor y marcaron su época y nos marcan hasta nosotros. Anthony Groves, el primero que veían ahí en pantalla, fue un hermano que trabajó mucho el tema de las misiones,
de poder salir a predicar a otras culturas, de poder salir a predicar a otros lados. De hecho, él es uno de los primeros escritores en misiones dentro del mundo cristiano evangélico que hablaba de que cuando uno iba a otro contexto tenía que adaptarse a ese otro contexto, tenía que tomar en cuenta esa otra cultura, tenía que pensar cómo transmitir el evangelio a esa otra cultura. Ya no era esto de ir a imponer mi cultura, sino que era ir a conocer la cultura, ir a ser parte de la cultura y dentro de la cultura predicar el evangelio, que son cosas distintas. Ya no es la imposición cultural, sino es simplemente predicar el evangelio. Y este hombre, Anthony Groves, fue un avanzado en su momento. Hoy esto todo decimos, es obvio lo que está diciendo, pero en este momento no era tan obvio. Y Anthony Groves, perteneciente a este grupo de hermanos que se empezaron a juntar, empezó a transmitir estas ideas. El otro que veíamos en pantalla es John Nelson Darby. Este es un teólogo impresionante, un escritor, un evangelista, una persona que es el del medio ahí, que realmente estaba dedicado al Señor. Y este hermano tiene la particularidad de que estudiaba mucho la Biblia y la compartía el método de estudio. Este hermano es, podríamos decirlo, un poco el padre de la lectura, de poder entender la Biblia en una lógica dispensacionalista. Esto dispensacionalista lo vamos a hablar después, pero quiere decir que Dios se va revelando en forma progresiva a través de las Sagradas Escrituras, a través de los tiempos, y hay tiempos determinados en los que Dios revela una parte de sí y exige al ser humano una mayordomía, ¿no? Una forma de servicio. Y eso va avanzando en la historia. Entonces, cuando uno lee la Biblia, teniendo en cuenta que Dios se va revelando progresivamente en distintas etapas, uno puede comprender cuáles son las cosas que Dios hoy nos pide y cuáles son las cosas que Dios pidió exclusivamente a un determinado grupo de personas en un determinado tiempo. Y este hombre, John Nelson Darby, fue muy influyente en este sentido, ¿no? En el estudio de la palabra. No que haya descubierto la pólvora, simplemente leyó la Biblia y redescubrió algunas verdades que habían quedado ocultas por tanto tiempo. Y George Mueller, el último ahí del cuadrito, hay más hermanos, pero hoy por amor al tiempo solo les traje estos tres. George Mueller es un hermano que nació en Prusia, ahí lo están viendo, que nació en Prusia, pero bueno, desarrolló su vida en Inglaterra. Y este hermano tenía la particularidad de ser un hermano misericordioso, una persona muy piadosa, una persona que pronto vio la necesidad que estaban pasando los niños en Inglaterra, niños huérfanos que no tenían dónde ir, que vivían en las calles, y este hombre entendió que la misión que Dios le da al ser humano es el del servicio al prójimo, es el de poder amar al otro, es el de poder cuidar al otro y mucho más cuando tiene que ver con niños, cuando tiene que ver con niños huérfanos. Y este hombre tuvo una vida realmente de fe. Fundó muchos orfanatos, empezó con uno obviamente, y poco a poco su trabajo fue creciendo. Es un hombre que ha inspirado mucho a las generaciones posteriores. Disculpen. Y este hombre, el detalle que tenía es que es una persona que realmente vivía confiando en Dios. Este hombre no dependía de ninguna organización que lo financiara. Simplemente iba para adelante, tenía una idea, entendía que Dios lo respaldaba y sin plata en el bolsillo arrancaba. Lo maravilloso, lo espectacular de la historia de este hombre es que siempre las cosas le salieron bien. ¿Por qué? Porque realmente tenía sintonía con Dios. Relata un poco la historia y la biografía de él, que hay muchos relatos de este tipo. Este es uno que yo recuerdo ahora, que un día tenían que desayunar los niños en el orfanato. Müller vivía ahí también con ellos, y bueno, era la mañana y no tenían pan, no tenían leche. El día anterior se habían quedado sin alimentos y bueno, le pregunta a la cocinera, Jorgito, no sé cómo le diría, le dice, George, no tenemos nada para darle a los niños, y él dice, confiemos en Dios. Entonces le dice, ¿y qué le ponemos arriba de la mesa? Y bueno, dispongamos toda la mesa como que si tuviésemos comida y Dios va a proveer. Y mientras estaban todos los niños sentados, prontos para comer, dan las gracias por los alimentos que no tenían, y inmediatamente después de orar golpean la puerta del orfanato. Un carrero que se le había roto el carro y tenía el carro lleno de leche,
le dice, che, esta leche la tengo que tirar, y vi que acá había un orfanato y dije, capaz que a ustedes les sirve. Y en eso aparece un panadero y dice, anoche no sé por qué, pero me levanté con la necesidad de hacer pan para ustedes. Y ahí uno, a mí se me eriza la piel cada vez que cuento esta historia. Eso es vivir por fe. Y este hombre es un hito en ese sentido, ¿no? Una persona que realmente confiaba en Dios, que no es como, a mí me pasa por lo menos, que cuando quiero algo busco todas las estrategias para lograrlo, trato de tocar todos los contactos para que nos ayuden en los proyectos que tenemos. Este hombre confiaba realmente en Dios, era un hombre que oraba, era un hombre que realmente confiaba en Dios. Es un desafío poder vivir así. Y no es para cualquiera, sino solo para aquellos que confían realmente en Dios, y es de inspiración. Y estos hermanos tan influyentes en la historia, tan influyentes en el mundo del cristianismo, son hermanos que se empezaron a congregar allá por el 1820, con sencillez de corazón, con espontaneidad, como vamos a ver ahora en la próxima diapositiva, y desde una reacción pasiva, por así decirlo, ¿no? El gran legado de estos hombres, el gran legado de los primeros hermanos que se empezaron a reunir ahí en las asambleas de los hermanos, es que tenían sencillez de corazón. Se juntaban a partir el pan, se juntaban a compartir las Sagradas Escrituras, se juntaban a leer, se juntaban a crecer juntos, se juntaban como una forma de reacción a las instituciones de las cuales venían. Su idea no era irse de sus congregaciones simplemente por refrescarlas, pero bueno, las estructuras no se lo permitieron, y se dieron en forma espontánea, como les decía al principio. Estos mismos movimientos se dieron en distintas partes del mundo sin tener conexión entre ellos. Esto es algo que a mí me hace pensar que realmente es el Espíritu de Dios moviendo corazones de personas en distintas partes, ¿no? En Irlanda, en Inglaterra, en Italia, en Suiza. Grupos de hermanos empezaron a ver que las estructuras no les estaban dejando ser verdaderamente discípulos de Cristo, y deciden empezar a juntarse con sencillez de corazón para disfrutar realmente del plan de Dios, del propósito de Dios para la iglesia. Y poco a poco se fueron conociendo entre ellos, y bueno, después se va armando un poco más de estructura, pero la idea no es tener una estructura fuerte, rígida, sino realmente siempre ir a las Sagradas Escrituras y poder hacer caso a lo que Dios dice allí. Algunos aspectos distintivos de las asambleas de los hermanos. Les invito a ver la próxima diapositiva. ¿Qué tienen los hermanos libres? ¿Qué tienen las asambleas de los hermanos? En realidad ese sería el término correcto, que no tienen todo el resto de las iglesias. Y ahí en pantalla aparecen algunos, y todos son bíblicos. Hay muchas iglesias que comparten también estas mismas verdades, pero bueno, que podemos tener algunas otras diferencias. Con esto no estoy diciendo que los miembros de otras iglesias no sean realmente creyentes, no sean realmente cristianos. Simplemente estoy diciendo que las asambleas de los hermanos tienen estos distintivos que son bíblicos, que nos hacen pensar que realmente para cumplir con el propósito de Dios tenemos que estar en sintonía con esto y otros puntos, obviamente, ¿no? Creer que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ese es el punto central. Entonces, estos primeros hermanos tenían la necesidad de volver al formato de la iglesia primitiva, y les voy a invitar a, si están en sus casas, ir a buscar sus Biblias, a buscar Hechos capítulo 2. Si no están en sus casas pero tienen sus celulares, pueden buscar ahí en el celular Hechos capítulo 2. Si no tienen Biblias en sus celulares, pueden poner Google y ponen Hechos capítulo 2 y les va a aparecer. Si tienen celulares pero no tienen paquete de datos, recarguen 100 pesos ahora rápido y van a poder seguirme con la escritura. Y si no tienen 100 pesos, presten atención, que voy a estar leyendo Hechos capítulo 2, versículo del 44 al 47. Y dice: todos los que habían creído, no está hablando de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, ¿no? Después que Cristo ascienda a los cielos, los discípulos empiezan a juntarse, empiezan a congregar para recordar a Cristo, para poder pensar en Él, para edificarse y para planificar qué iban a hacer. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según las necesidades de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo.
y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es un poco una descripción de la primera iglesia, una descripción de cómo se comportaban los primeros cristianos. Y algunos detalles que aparecen ahí, todos los que habían creído juntos tenían en común todas las cosas. ¿Quiere decir que eran todos igualitos, que eran todos uniformes? No. Quiere decir que en la diferencia habían encontrado que tenían en común al Señor Jesucristo y que esto les unía, ¿no? Lo que los unía era mucho más fuerte que lo que los separaba. Había esclavos y había libres, había mujeres y había hombres, había judíos y había griegos. Había diferencias, sin embargo, lo que los unía era mucho más fuerte que sus diferencias culturales, que sus diferencias étnicas, que sus diferencias de género. Y qué bueno saber que la iglesia es esto. La verdadera iglesia, la iglesia realmente del Señor Jesucristo, es esto, es una iglesia donde las personas en las diferencias pueden disfrutar de la unidad. Hay Román bien acertado, me pone una diapositiva que no iba ahora, pero que decía esto. Eso me muestra que está atento. Ahora después la vamos a ver a esa más en detalle. Pero qué bueno saber que la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia donde en la diversidad hay unidad. Hay realmente todos saben que están siguiendo al mismo Señor. Y dice que repartían las cosas teniendo en cuenta las necesidades. Y este es un detalle que nos cuesta mucho, sobre todo en nuestra sociedad, una sociedad tan individualista, una sociedad donde cada uno está pensando en sí mismo. Pensar en la necesidad del prójimo no es tan fácil. A veces alguien necesita un tiempo y yo estoy tan atareado con cantidad de cosas y no puedo dedicarle un tiempo a alguien. A veces alguien necesita una mano y yo no puedo. Y eso no es la iglesia del Señor. Un verdadero cristiano tiene que disponer de su tiempo, tiene que disponer de sus recursos para poder ayudar a sus hermanos. Eso es la confraternidad, ¿no? La fraternidad verdadera. Que unos nos ayudemos a otros. Dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas que en cuanto a honra nos prefiramos unos a otros, que realmente estemos dispuestos a ayudarnos, que estemos dispuestos a cuidarnos. Así que si en tu iglesia a vos te parece que falta amor, quizás te está faltando a vos dar más amor, ¿no? No, esto no es un palo para el otro, esto es un palo para vos y es un palo para mí, para pensarnos dentro de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cumplir con esta realidad de amor, de servicio al hermano? Otra característica distintiva, ¿no? Ahí de la diapositiva de los aspectos distintivos, es la celebración de la cena en forma semanal. Si vamos a Hechos capítulo 20, hoy los voy a hacer leer bastante, o por lo menos escuchar bastante. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, y después continúa el texto, ¿no? Pablo estaba enseñando. Los primeros creyentes se juntaban por lo menos una vez a la semana para partir el pan, para recordar al Señor Jesucristo, para celebrar la cena del Señor. Hoy en día hay iglesias que participan de la cena del Señor, de los símbolos, del pan y del vino, por así decirlo, de esta reunión que es instituida por el Señor Jesucristo una vez al mes. Otros participan cada vez que hay bautismo, otros cada 3 meses. Me parece que no es bíblico eso, pero cada uno tiene que estudiar el tema personalmente. Lo que yo leo y entiendo en la Biblia es que por lo menos una vez a la semana tenemos que sentarnos como iglesia a pensar en el Señor Jesucristo, a recordarlo a través del pan y del vino. El pan y el vino son solo símbolos, no pasa nada, puede ser cualquier pedazo de pan y puede ser cualquier botella de vino. Lo importante es lo que nosotros pensamos en ese momento, lo que nosotros recordamos, lo que nosotros estamos anunciando, que Cristo vuelve a buscar a su iglesia. Y las asambleas de los hermanos tienen este distintivo, ¿no? Desde 1820 a hoy hemos entendido bíblicamente que la celebración de la cena debe ser por lo menos una vez por semana. Hay independencia y confraternidad. Cada asamblea local tiene independencia, actúa en forma independiente. En realidad hablaríamos de una forma de interdependencia, ¿no? No hay una asamblea madre, no hay una iglesia madre que comande al resto de las iglesias, de las asambleas de los hermanos, sino que cada una tiene su gobierno, por así decirlo, y bueno, lo que sí hay es comunión entre las distintas iglesias. La iglesia aquí en Mercedes,
la iglesia en Rosario y las iglesias que hay en Montevideo y las iglesias que hay en el resto del país. Tenemos comunión, participamos en actividades juntos, disfrutamos del encuentro, pero en las decisiones propiamente dichas de la iglesia, cada iglesia tiene autonomía, por así decirlo, tiene independencia, y esto también lo vemos en el Nuevo Testamento, en las cartas a las que Pablo escribe, lo vemos en Hechos, que cada iglesia tenía como su gobierno, y ahora después nos vamos a detener en ese tema. El estudio de la palabra desde una perspectiva, desde una hermenéutica gramatical. Yo le voy a pedir a Román que me ponga esta diapositiva, que es la de aspectos distintivos basados en la Biblia. Solo porque este puntito es medio largo, sería la cuarta. Ahí va, la cuarta, sí, muy bien. Qué genial, va a tener a alguien así acá dándote una mano, esto es impagable. Estudio de la palabra desde una perspectiva, el punto sería el punto 3. Se los puse ahí porque es medio largo. Desde una hermenéutica gramatical y con una lógica de estudio dispensacionalista. Y ustedes me dicen, ¿qué me está hablando? ¿En chino, en mandarín? ¿De qué estás hablando? Una hermenéutica gramatical. Hermenéutica es el estudio de lo que estás leyendo, ¿no? Uno lee un libro y uno aplica una hermenéutica. Cuando uno lee cualquier libro, uno la interpreta. Y se me fue el tiempo. Uno la interpreta, y la interpretación que las asambleas de los hermanos entendemos que es correcta es la gramatical, es simplemente ver y no ver alegorías, no ver simbolismo por todos lados, es leer la Biblia en forma de interpretación lisa, llana, ¿no? Lo que dice ahí la palabra. Y vamos a avanzar a la última diapositiva, porque ya nos quedan 4 minutitos. Vieron que no traje videoclip porque no me iba a dar el tiempo. Vamos a la última diapo y dice una verdadera iglesia. ¿Qué es una verdadera iglesia? Las asambleas de los hermanos son un movimiento, no son la iglesia del Señor. Son un movimiento más dentro de los movimientos que ha habido en la historia dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. No somos la iglesia verdadera, no somos la iglesia que tiene la verdad absoluta. Simplemente somos hermanos que leemos la Biblia, que tratamos de ser fieles a lo que el Señor Jesucristo nos dice y que tenemos defectos, tenemos errores, pero queremos ser fiel a la palabra del Señor. Y si tú perteneces a una iglesia, si tú asistís a una iglesia, ¿qué debe tener una verdadera iglesia? Una verdadera iglesia espera que sus miembros sean activos en la lectura de la Biblia, en los ministerios y en el desarrollo de sus dones. Este es un detalle que realmente es importante. Saber que una verdadera iglesia espera que sus miembros lean realmente la Biblia, que la estudien. No existe una iglesia donde solo hay uno que estudia la Biblia y se la transmite al resto. Esto no es un modelo bíblico. Esto no es lo que la Biblia llama. La Biblia dice: toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregirte, para exhortarte, para enseñarte, para moldearte, a fin de que todos los hombres y todas las mujeres sean cada día más parecidos a Jesucristo. Se los parafraseé, lo pueden buscar, 2 Corintios 3, 16 y 17. El desafío que la Biblia, que el Señor Jesucristo nos pone a través de la Biblia para la iglesia, es el de realmente estudiar la Biblia. Y cada persona, cada miembro de la iglesia tiene que estudiarla, ¿sí? Cada miembro de la iglesia tiene que trabajar activamente en la iglesia, tiene que estar pensando en los demás, tiene que ver si está desarrollando los dones que Dios le ha dado, ¿no? Si está desarrollando las capacidades de servicio que Dios nos ha dado a cada uno de los miembros. No existe una iglesia pastorcéntrica. No, eso no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es el de una iglesia viva, donde todos los miembros son parte, como los miembros de un cuerpo, dice el apóstol Pablo. No sé, en mi cuerpo la mano no es más que la rodilla, simplemente son distintas. En mi cuerpo un ojo no es más importante que una oreja, o sea, cumplen funciones distintas y la única forma de funcionar es estar en sintonía. Y en la iglesia es igual. En la iglesia la Biblia nos enseña que no hay un pastor único, un pastor que mande la iglesia. Eso no debería ser. Puede ser circunstancial, puede ser que una iglesia pequeña está arrancando y hay un hermano que ejerce el rol de pastor. En la Biblia se nos habla de un cuerpo de pastores, un cuerpo de ancianos, un cuerpo de personas que se dan cuenta entre ellos y que están velando por la iglesia. Y vamos a terminar, ya no me queda nada de tiempo, pero le voy a leer 2 pasajes bíblicos donde dice cómo deben ser los pastores de la iglesia, cómo debe ser este cuerpo anciano. Hechos capítulo 20.
Pablo está yendo rumbo a Jerusalén, ya le queda poco tiempo de vida, y antes pasa por Mileto, una ciudad, y manda llamar, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia podría ser la gente mayor, no sabemos, pero si seguimos leyendo el texto llegamos al versículo 28, y Pablo le dice a los ancianos, y acá nos damos cuenta que los ancianos no son viejos, son otra cosa. Y dice Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. En la Biblia, cuando habla de ancianos, pastores y obispo, está hablando de las personas que están liderando la iglesia, pero no un liderazgo allá arriba de dictadores, sino un liderazgo acá abajo, sosteniendo la iglesia, cuidando la iglesia, sobreviviendo sobre la iglesia. Y este es un detalle: si en tu iglesia los pastores tienen que estar sobreviviendo, tienen que estar velando, tienen que estar orando, tienen que estar realmente ejerciendo este rol. Y dice Hebreos, y con esto terminamos y nos despedimos, porque me van a tirar con un ladrillo, dice Hebreos que tenemos que sujetarnos a nuestros pastores. Tenemos que sujetarnos porque ellos oran por nosotros, porque ellos están sobrevelando sobre nosotros. Y esto es un poco las asambleas de los hermanos. Estos son un poco la iglesia de los hermanos libres más conocidos aquí en Uruguay. Se me fue el tiempo, tendría que haber hecho 2 programas, quise meter todo en uno. Pero bueno, quiero agradecerles, invitarles a que nos vean el próximo fin de semana. Y bueno, gracias también a la producción acá del canal por darnos una mano con todo esto. Que tengan una bendecida semana, que tengan un buen tiempo y que puedan seguir pensando en estos aspectos que hoy estuvimos viendo. Gracias por todo y hasta la próxima. De tu